Nuestra idea principal en esta convocatoria ha sido la de traer a una de las casas de Julio Rey de Mencid. En esta casa funcionó la Torre de los Panoramas, las voces de los escritores. En esa escalerita para arriba está el altillito donde funcionó la Torre de los Panoramas. En esa torre pasó mucha gente, leyeron muchas veces, habrán también convocado a los espíritus. Entonces hacer pasar de vuelta la voz acá en estas paredes, la voz de escritores, nos parecía que tenía valor, que tenía sentido. Poblar de vuelta este recinto, tejer entre la lectura de hoy y lo que seguramente queda escondido debajo de las losas de la escalera. Hay un cuento de Mujica Lainez que dice que se modifica un dibujo de una de estas baldositas de Pas de Calais por sanar a un niño, ¿no? Así que nosotros pensamos que después de la lectura capaz que se modifican algunas líneas de las baldosas.
Queremos que ese entretejido de las voces que se escucharon acá y las que se empiecen a escuchar o las que se han escuchado en estos ciclos fructifique de vida. Los escritores que recibimos en esta casa, que como les digo albergó a la Torre de los Panoramas, que es la casa de uno de los más magníficos poetas orientales, como dice Amir, de la lengua, que estamos cerca también acá de donde nació Luis Lamont, que nació ahí a una cuadra y media de acá, donde funciona también la Academia Nacional de Letras, lo cual no es nada menor tampoco. Creemos que este ciclo, La Punta de la Lengua, que es como una inminencia que está a punto de la revelación, y también está en el extremo de lo que muchas veces brota la escritura, en la punta de la lengua. Nos complacemos mucho en recibir a los narradores hoy, Horacio Berzi, Amir Ahmed y Ramiro Sánchez. Horacio Berzi es licenciado en Letras, se desempeñó como investigador en el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas en Cuba, fue corresponsal de diversos medios de difusión en América Central y ejerció la docencia en formación docente. Viene a leer para nosotros, a acompañarnos desde Maldonado. Dirigió la editorial Graffiti y la revista cultural Graffiti. Ha publicado, entre otros títulos, El mismo invisible techo del cielo, que tuvo el premio Educa de Narrativa Hispanoamericana en el año 1973, La otra orilla, Los caballos lunares, Toda la muerte, Reliquia familiar y otros relatos. Con el cuento Reliquia familiar obtuvo el premio iberoamericano de cuento Julio Cortázar en el 2004. Con El infinito es solo una forma de hablar, tuvo el primer premio del MEC en el año 2013 en novela N. Viene un fragmento de El infinito es solo una forma de hablar, un fragmento de un capítulo. Para que se entienda brevemente, quien narra esta parte vendría a ser un joven que fue secretario de Jenofonte, que Jenofonte en el libro tercero de su Helénica, que es una historia parte de la historia de Grecia, señala en un pasaje, dice: no me voy a detener cuando llega a la invasión de los 400 y pico antes de Cristo a Grecia, a Persia. Redacta posteriori la nábasis, la ascensión, que es la retirada de los 10.000 griegos que quedaron allí en esa campaña. Entonces él dice simplemente: no me voy a detener en la campaña de 404, etc., porque ya quedó registrada en un texto que escribió Temístocles de Siracusa. De este Temístocles de Siracusa no se sabe absolutamente nada y no aparece en ningún otro lado. Entonces, quien narra es Temístocles, que cuenta una parte de su vida, y es una parte de un capítulo. 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Sí, más o menos. Bien. A la edad de 14 años, si no me oyen, porque si no me oyen, me dicen. A la edad de 14 años me ponen al servicio de un militar y navegante de Siracusa, Jerónimo, que al hacer escala en Naucratis fatigó largas jornadas por una ruta espiritual y secreta en el desierto libio hasta alcanzar Siwa, en cuyo sencillo templo desde hace más de 5.000 años se sugieren los conocimientos del oculto, que apenas aprendo a intuir a todo aquel que desee traspasar los portales del santuario interior que los hombres llevan consigo y tenga curiosidad y sed. Con precisas instrucciones de mi padre, Jerónimo me puso bajo el mentorazgo de Meliso, discípulo y defensor de Parménides. Llevé conmigo el papiro que mi padre le enviaba, expresándole su definitiva conclusión de que si las cosas eran muchas, debía ser porque todas eran el uno. Esta elemental conclusión le abrió el camino a mi maestro para abordar los secretos del límite, de la percepción sensorial y de la mudanza eterna. Así supo Meliso
que de esta manera mis antepasados trazaron una línea a los atomistas y dieron luz a la cóncava noche que descifró las Hexágoras. Soldado como Jerónimo, sin desatender jamás la marcha de los estudios, combatió con valor al frente de una escuadra de samos y venció a los oligarcas perfumados de Atenas, restaurando la democracia. El oráculo finalmente sugirió a Jerónimo que resistiera el llamado que le llegaría con los años desde el interior de la Jonia. Le encomendó que tampoco permitiera que yo me encaminara hacia lo que no sería sino una desgracia. Por otras vías aprendería el arte de las armas, de la revelación y de los misterios de los pueblos vecinos. Otros llamados nos convocarían que supiéramos aguardar. Mientras tanto, al haber desaparecido Empédocles, enemigo implacable de la unilateralidad, necesariamente Meliso debía ser quien ilustrara mi mente. Jerónimo era un hombre leal y bueno. Sin envanecimientos me contaba de sus viajes, me enseñaba sus astucias de guerrero y navegante, y cuando me llegaba el turno escuchaba con humildad mis pasos iniciáticos. No sin cierta admiración observaba lo que yo sabía del arco y la flecha, precoz destreza que no recibí de persas ni de escitas, sino de los custodios del templo y de mi padre. En Samos me dejó en el umbral del modesto recinto donde enseñaba Meliso. El llamado llegó tiempo después, como lo hacen siempre, inesperadamente, cuando sus trirremes y triacóntoras se reportaban en Cos. Dos mensajeros llegaron desde Sardes trayéndole un mensaje de Soféneto de Estinfalia, quien llevando consigo más de 1000 hoplitas se había unido a Prógeno para acompañar las desventuras que preparaba el Coirán de Asia. Con tal de que las nuevas fuerzas llegaran lo antes posible, también le decía que subiera la soldada de los remeros de 3 a 4 óbolos por día, y prometía que esa diferencia sería absorbida por Ciro. Prógeno, que había pagado para ser aceptado discípulo de Gorgias de Leontino, llamarlo discípulo es un desmesurado elogio inmerecido, al enterarse, por irse de boca a un lugarteniente, de que yo había sido incluido en las ideas de Empédocles de Agrigento, y además aprendiz de que a la postre resultaría ser el último de los pensadores eleatas, enseguida trató de arrebatarme a Jerónimo y le pidió que enviara por mí a Cos, donde permanecía con mi amigo Epicano. Nos habíamos conocido en Siracusa y también fue uno más de los que entusiasmados nos acompañó en ese viaje, aprendiendo de él los artilugios del hexámetro esquivo y de la comedia. En Grecia habían pasado ya los tiempos en que un joven podía aspirar a la gloria. A otros no tan jóvenes como Clearco solo les quedaba el destierro y los malbienes de las empresas erráticas. Entonces, al igual que tantos otros como él, Prógeno se hizo hábil para estar siempre junto a los poderosos, y halló en el sátrapa de Lidia a otro altivo e impetuoso también enfermo del poder y riquezas, un alma casi gemela, y así, entre ellos, reinó tanto la amistad y la admiración como el recelo. Mis relatos del desierto, el conocimiento precoz que les mostré de las costas mediterráneas, la Arabia, Petria y el Bajo Egipto, mi destreza con el arco y la flecha, el dominio de otras lenguas, mi temprana y privilegiada instrucción eleata, los sorprendieron a él y a su cortejo. Prógeno había acudido al llamado de Ciro llevando consigo 20 compañías y otros tantos capitanes, unos 1600 hoplitas y alrededor de 500 peltastas en total, 3 generales y un grupo de amigos aduladores pero cultos, entre ellos Genofonte, quienes condescendían en escucharle las peroratas y cuentos que entretenían a Ciro durante largas horas y que jamás lo contradecían. El persa, un joven desprovisto de los atributos que distinguen a un buen estratega, no se quedaba atrás, y eufórico por el vino y la magia ancestral de la que se jactaba dominar gracias a la instrucción que recibiera de los sacerdotes que rodearon a su madre, les aseguraba que su corazón era más grande y poderoso que el de su hermano, y que nadie jamás había cabalgado ni cabalgaría con la pericia que le demostraba cada rato desafiándoles. Era muy cierto. Y esa pericia lo llevó en las colinas de Cunaxa a la perdición, pues con su caballo pudo eludir como ninguno todos los obstáculos que lo separaban de su hermano con la dificultad de ultimarlo ante la vista de sus jefes y así hacer más grande su acción. Llegó hasta su tiempo, pero fue muerto a lanzazos por los inmortales que rodeaban al rey. En unos juegos instituidos para distraer a los hombres, aburridos e inclinados ya a la molicie y el acto quinálico por la fácil y mudable entrega de las mujeres a nuestro paso, gané una estrígida de oro en una competición con el arco y la flecha.
fue cuando Prógeno y otros, entre ellos Jenofonte, prestaron por primera vez una verdadera atención a mi existencia. También lo hizo Epiaxa, la mujer del rey de Cilicia, reputada entre los griegos por su lascivia. Jerónimo me aconsejó que le dejara el premio obtenido como recuerdo y testimonio de todo lo que tenía que agradecerle por iniciarme en los secretos del arte amatorio, pero que me alejara de ella porque era una de las mujeres de Ciro y seguramente una de sus principales fuentes de financiamiento. Tarde o temprano, ella me arrojaría como un cordero a sus eunucos cilicios y expendios, o Ciro ordenaría que me ubicaran en la primera fila de la falange. Durante aquellos días aprendí que en el arte de la conducción de la guerra, uno de los principales problemas consiste en evitar que la moral decaiga por la falta de acción. El combate es solo un momento en la vida del guerrero, el momento supremo. Lo difícil es llenar con sentido el vacío y la monotonía de la cotidianidad de los meses y a veces hasta los años previos a una batalla. Solo un gran estratega puede lograr que las unidades no pierdan disciplina y no conspiren contra sus capitanes durante las campañas cuando son largas. Instigado durante un banquete por sus torpes acompañantes, Ciro quiso impresionar y entretener a la reina y, accediendo a un pedido suyo, simuló una alineación para el combate. Tras el sonar de las trompas ordenó que la falange se lanzara a la carrera con fuertes alaridos. Al frente de los griegos, Clearco, lacedemonio desterrado y nuestro general en jefe, nunca entendí cómo pudo prestarse a esa farsa denigrante, llegó con ímpetu sobre las piernas de los bárbaros que se retiraron en desbandada porque creyeron que el ataque era en serio, mientras los mercaderes que acudían a nuestro paso para negociar también abandonaron sus puestos, dejando cacharros y productos por el terreno. Hasta la misma reina se espantó al principio, pero a su guardia no le hizo gracia el espectáculo. Jerónimo me advirtió del error. La guerra era un asunto serio, y las armas, así como la capacidad y la destreza para usarlas, solo deben mostrarse en el combate. Nunca olvides, me dijo, que todo el arte de la guerra se basa en el disimulo.